Reflexión humanista desde la Biblia. ¿Quién es el hombre cuando nadie lo observa? ¿Quién es el hombre frente al silencio de la noche? Cuando las máscaras del día caen y solo queda la voz interior, la conciencia que interroga, que acusa, que redime. La Escritura, desde sus primeros relatos, no define al ser humano por su fuerza, ni por su conocimiento, ni por su belleza exterior. Lo define por su relación con Dios y por la lucha interna entre lo que debe ser y lo que es. Esta tensión existencial ha sido el motor de toda filosofía, el grito de toda poesía y la plegaria de toda alma sincera. Desde Adán hasta el Apocalipsis, la Biblia no nos presenta una historia perfecta de héroes impecables, sino un espejo roto donde cada fragmento refleja nuestras contradicciones, nuestras caídas, nuestras redenciones parciales, nuestras búsquedas eternas. Adán, el primer hombre, no es una figura idealizada, sino un retrato íntimo de la fragilidad humana. El Edén no es un simple jardín perdido, es la nostalgia de lo que pudo ser. Y su expulsión no es solo castigo, sino también la puerta a la madurez, a la responsabilidad, a la libertad con consecuencias. El hombre, al comer del árbol, no destruye la relación con Dios, sino que la transforma en una lucha constante por recuperarla. Ya no será la inocencia el puente, sino el arrepentimiento. Ya no será el paraíso el hogar natural, sino la esperanza de retorno. Así empieza el relato humano. No con perfección, sino con posibilidad. Caín, el primer hijo nacido fuera del paraíso, nos muestra que el mal no vino del exterior, no descendió del cielo ni subió del abismo. Surgió del corazón humano. La envidia, el deseo de ser preferido, el rechazo al otro, la incapacidad de aceptar los límites. Caín no mata a Abel por necesidad. Lo hace porque no soporta que otro sea visto con agrado. Esta escena bíblica es una de las más duras reflexiones sobre la violencia humana. No nace de la carencia sino del ego herido. Y sin embargo, aún allí, después del crimen, Dios no destruye a Caín. Lo marca, lo protege. Una vez más, la Biblia no se complace en castigar, sino en revelar que incluso el peor de los hombres no está completamente perdido. El hombre bíblico es un ser que constantemente se desvía del camino, pero también es un ser capaz de arrepentirse. David, el rey que unió a Israel, fue también el adúltero que mandó matar al esposo de la mujer que deseaba. Pero lloró, pero escribió salmos, pero enfrentó sus errores. El Dios de David no es un Dios lejano ni indiferente. Es un Dios que escucha a quien cae y clama, que no elimina al culpable arrepentido, sino que lo transforma desde su quebranto. Por eso David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. No porque no haya fallado, sino porque sus fallos lo llevaron a volverse hacia la fuente de la vida y no hacia la justificación de su ego. La Biblia no es un código de moral inflexible, sino una historia de amor, lucha, caída y restauración. Es el relato de hombres y mujeres que aman, que sufren, que traicionan, que regresan. Abraham mintió por miedo. Jacob engañó para obtener una bendición. Moisés dudó, se enojó, golpeó la roca. Pedro negó. Tomás dudó. Pablo persiguió. Y sin embargo, todos ellos fueron llamados, usados, redimidos. Lo que nos enseña este relato es que el valor del ser humano no está en su perfección, sino en su apertura a la verdad, en su capacidad de volver al camino, en su disposición de ser tocado por la gracia. Dios no llama a los fuertes, llama a los dispuestos. No busca rostros impecables, busca corazones que tiemblan. La Biblia es profundamente humanista, en el sentido más puro del término. Coloca al ser humano en el centro del drama cósmico, no como rey absoluto, sino como criatura en tensión, capaz de luz o de sombra, de elevarse o de arrastrarse. El Evangelio mismo es un canto a esta dignidad herida y esperanzada. Jesús no vino a predicar a los justos, sino a los quebrados. No nació en palacios, sino en un pesebre. No murió por los santos, sino por los pecadores. En él, la humanidad alcanza su punto más alto no por el poder, sino por la entrega. El dolor humano, tan temido, es también una escuela de revelación. Job, el justo que lo perdió todo, no encuentra consuelo en las explicaciones racionales de sus amigos, sino en el misterio de un Dios que responde desde el torbellino. El sufrimiento no tiene un sentido fácil, pero tampoco es una maldición sin propósito. Es en medio del dolor donde el hombre descubre su pequeñez.
pero también su profundidad. La Biblia no niega el sufrimiento, lo abraza, lo convierte en camino. La cruz, el símbolo máximo de la fe cristiana, es precisamente el lugar donde el dolor y el amor se encuentran. No hay redención sin quebranto, no hay resurrección sin muerte. La dignidad humana, entonces, no se basa en el éxito ni en la apariencia. Se basa en la imagen de Dios inscrita en cada persona. Desde el Génesis, esta afirmación radical transforma todo. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esta frase es la base de toda ética, de todo respeto, de toda justicia. No importa su color, su historia, su pobreza, su debilidad. Todo ser humano refleja algo del Creador. Por eso, despreciar al otro es despreciar a Dios. Ignorar al necesitado es rechazar al mismo Cristo. No se puede amar a Dios y despreciar al hermano, porque Dios se encarna en el rostro del otro. Jesús lo expresó con claridad. Tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve preso y me visitaste. La espiritualidad auténtica no se vive en el aire, sino en la calle. No se demuestra en templos vacíos de compasión, sino en corazones abiertos a la miseria humana. El cristianismo es profundamente encarnado, profundamente humano. No es una fuga del mundo, es una redención del mundo desde dentro. Es un Dios que llora, que sangra, que toca leprosos, que se sienta a comer con pecadores. Es un mensaje que dice: ningún ser humano está solo. Ningún dolor es invisible, ninguna herida es despreciada. Cuando se pierde esta visión, la religión se convierte en ideología. El texto se transforma en arma. La Biblia, mal leída, puede justificar violencia, exclusión, arrogancia, pero leída desde el corazón de Cristo, se convierte en el libro más humano jamás escrito. Un libro que no niega la miseria del hombre, pero que insiste en su posibilidad de cambio. Un libro que no nos idealiza, pero que no nos deja morir en el fango. Un libro que levanta al caído sin glorificar la caída. Un libro que transforma la culpa en oportunidad, la herida en testimonio, la noche en espera del amanecer. Desde los profetas hasta los evangelios, el llamado es claro: no endurezcáis el corazón, no porque el corazón sea perfecto, sino porque puede escuchar, porque puede cambiar, porque puede volver a latir según el ritmo de la compasión. El humanismo bíblico no es indulgencia vacía, es exigencia de amor. Es mirar al otro no como enemigo ni como amenaza, sino como hermano. Es perdonar 70 veces 7. Es dar sin esperar. Es vivir con la conciencia de que cada acto construye o destruye. Es caminar sabiendo que Dios no está en el trono lejano, sino en la mirada del humilde, en el pan compartido, en el perdón ofrecido. Pero hay un aspecto más que debemos meditar con seriedad: el olvido. El olvido de lo sagrado, el olvido de lo humano, el olvido de uno mismo. El ser humano vive hoy en medio de una abundancia informativa sin precedentes, pero cada día parece saber menos de su propia alma. Cada día recuerda menos aquello que es esencial. Olvida sus raíces, sus promesas, sus compromisos, su oración íntima, su identidad espiritual. Y ese olvido no es simplemente una falta de memoria, sino una desconexión profunda del sentido. La Biblia nos exhorta: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Pero el hombre moderno vive como si no tuviera juventud ni vejez, como si su existencia fuera una secuencia infinita de estímulos vacíos. Esa desconexión del sentido ha generado una nueva forma de sufrimiento, el hastío del alma. No se trata solo de cansancio físico, sino de una extenuación espiritual. El alma que ha sido alimentada con ruido, con promesas rotas, con distracciones, se enferma, y esa enfermedad se manifiesta en ansiedad, en depresión, en violencia contra uno mismo y contra los demás. Dios no creó al hombre para el sufrimiento estéril. La cruz, que es símbolo de redención, también es símbolo de sentido en medio del dolor. Pero cuando se sufre sin sentido, cuando el dolor no se transforma en sabiduría, en ofrenda, en camino, entonces ese dolor solo destruye. Por eso Jesús lloró por Jerusalén, por su ceguera, por su obstinación, porque el ser humano ha sido llamado a vivir en verdad y libertad, no en confusión y esclavitud. Hay una esperanza, sin embargo. No todo está perdido.
Cada vez que un hombre vuelve su rostro a Dios, cada vez que una mujer se detiene a meditar en la palabra, algo comienza a transformarse. La Biblia está viva, no es un libro muerto. Es un espejo que nos muestra tanto lo que somos como lo que podríamos llegar a ser. Nos revela la fragilidad del hombre, pero también la ternura de Dios. Nos muestra nuestra pequeñez, pero también la posibilidad de ser luz. Y esa posibilidad es lo que mantiene viva la dignidad humana. No porque el hombre sea suficiente por sí mismo, sino porque ha sido amado desde antes de ser formado en el vientre. Ser humanista desde la fe no es idolatrar al hombre. Es reconocer en él la imagen del Creador. Es ver en cada rostro humano una chispa de lo eterno. Es entender que cada vida, por pequeña que parezca, tiene un destino eterno. Es por eso que defender la dignidad humana es una tarea sagrada. No basta con discursos. Se necesita acción, compasión, justicia. Se necesita ver con los ojos de Cristo. Él no pasó de largo ante el dolor del leproso, del ciego, del endemoniado, de la prostituta. Su mirada restauraba, dignificaba, liberaba. Y esa mirada sigue activa en el corazón de quienes han decidido vivir según su amor. El verdadero humanismo bíblico no es una teoría, es un camino. Es el camino del samaritano que se detiene, cura, lleva al herido a un lugar seguro. Es el camino del Padre que corre hacia el Hijo pródigo. Es el camino del Hijo de Dios que baja al barro de la historia para levantarnos. Por eso, cuando hablamos de humanidad desde la Biblia, hablamos de compasión, de verdad, de justicia, de ternura y de valentía. No se puede ser verdaderamente humano sin ser profundamente espiritual. Y no se puede ser profundamente espiritual sin comprometerse con la humanidad herida. El hombre nuevo del que habla Pablo es aquel que ha dejado el viejo ropaje del egoísmo, del orgullo, de la violencia. Es aquel que se reviste de compasión, de humildad, de mansedumbre. Ese hombre no es débil. Es fuerte con la fuerza de Dios. No necesita imponerse porque su autoridad proviene del amor. No necesita aparentar porque su identidad está en lo invisible. Y esa transformación no es mágica ni inmediata. Es un proceso, una purificación, un éxodo interior. Pero es posible. Cada día, cada instante, es una nueva oportunidad de empezar. Dios no se cansa de nosotros. Nos sigue buscando como al hijo que se ha perdido. Nos sigue esperando como el agricultor que confía en la semilla. La humanidad no está perdida si hay uno solo que decide amar, uno solo que decide perdonar, uno solo que decide creer. Porque el reino de Dios no comienza con multitudes, sino con semillas. Una semilla que muere y da fruto. Así comenzó la historia de la redención. Con una cruz, con una tumba vacía, con unos pocos testigos asombrados. Hoy también puede comenzar una nueva historia. En tu casa, en tu corazón, en tu mirada, en tu decisión de ser reflejo del amor. Porque si algo nos ha enseñado la Escritura, es que el corazón humano, cuando se entrega, cuando se rinde, cuando se deja moldear, puede ser morada de lo divino. Y entonces el hombre ya no está solo, ya no está perdido, ya no está dividido, porque Dios habita en él. Y allí comienza el verdadero humanismo. Cuando el hombre reconoce que fue hecho por amor, para amar, y que su destino final no es la gloria terrenal, sino la eternidad compartida con su Creador.